el Creador. Y lo interesante es que Dios no le dio a Adán y Eva ninguna explicación de por qué escogió ese árbol y les dijo que no comieran de ese árbol. Sencillamente Dios les dijo, no coman de este. Si comen, mueren. Pero no les dio explicaciones de por qué ese árbol específico. No se los dijo. Ahora, la Biblia nos dice que llegó al huerto del Edén el enemigo. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Y les voy a mostrar ahora los 5 métodos que usó Satanás para llevar a pecar a Adán y Eva. 5 métodos. Son los mismos 5 métodos que Satanás usa hoy. Si nosotros sabemos cómo logró vencer a Adán y Eva, vamos a aprender cómo no dejar vencernos nosotros. Ahora, lo que Satanás procuró hacer en todos estos 5 métodos fue sacudir la confianza de Adán y Eva en la palabra de Dios. La gran prueba era sacudir la fe y la confianza de Adán y Eva en la palabra de Dios. Es decir, el conflicto tenía que ver con la palabra de Dios. O confiar y tener fe en la palabra de Dios o confiar en la palabra del enemigo. Y la Biblia nos dice aquí en este pasaje que Satanás usó 5 métodos para procurar sacudir la confianza de Adán y Eva en Dios como su creador y en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3 y el versículo 1. Dice allí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, la sierva de Dios dice que Dios le había advertido a Adán y Eva que había caído un ángel excelso del cielo y que él iba a venir al huerto del Edén para tentarlos, pero que solamente podía tener acceso a ellos en el árbol. No podías echarlos en todo el huerto, según el Espíritu de Profecía. Nada más podía estar en el árbol. Dios le había advertido a Adán y Eva que el enemigo iba a poder tener acceso al árbol para tratar de llevarlos a pecar. Ahora, lo interesante es que Eva, siendo un poco ingenua, estaba esperando que se apareciera allí en el árbol un ángel. Pero el diablo no se apareció como un ángel. ¿Qué usó? Se escondió. Usó una serpiente, porque él sabía que si se aparecía como un ángel de luz y le decía a Eva, come del árbol, Eva le hubiera dicho, Dios nos dijo que un ángel cayó del cielo y tú tienes que ser ese ángel. Así que el diablo dice, no me puedo aparecer como ángel, por eso usa una serpiente. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Primer método que usó Satanás. Hizo un milagro mentiroso. Y usted dice, ¿cuál es el milagro? Le dio a la serpiente aparentemente la capacidad de ¿qué? La capacidad de hablar. ¿Ustedes creen que sería un milagro que una serpiente hablara? Imagínense ustedes que fueran a un zoológico y están en el serpentario y están ahí viendo una anaconda y de repente la anaconda levanta la cabeza y dice, buenos días. Les apuesto que saldrían corriendo a una velocidad que dejarían los zapatos en el suelo. Las suelas se quedarían en el suelo. Porque nosotros sabemos que los animales no hablan. Es decir, el primer método que usó Satanás fue hacer un milagro mentiroso. Le dio a la serpiente aparentemente la cualidad de hablar.
Yo pregunto, ¿Satanás va a usar milagros mentirosos en los últimos días para engañar a los seres humanos? No tenemos mucho tiempo esta mañana, pero permítanme mencionarles algunos pasajes. Mateo 24, 23 y 24 dice que Satanás hará señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, a los mismos escogidos. Va a usar el mismo método que en el huerto del Edén. En Apocalipsis 13:13 dice que va a hacer que fuego descienda del cielo a la vista de los hombres. Eso sería un milagro extraordinario. En Mateo 7:21 al 23 dice que va a haber gente que va a echar demonios y va a hacer milagros. Y Jesús va a decir, yo no los conozco, nunca los conocí a ustedes. Es decir, aún entre el pueblo, el profeso pueblo de Dios, va a haber gente haciendo milagros que va a engañar a la gente. Y en 2 de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice, y quiero que vayamos allí un momentico porque hay 3 palabras muy interesantes allí. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 8 y el versículo 9. Encontramos al apóstol Pablo hablando aquí de la manifestación final del hombre de pecado. Y dice allí, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder y señales y prodigios. ¿De qué clase? Mentirosos. Esas 3 palabras, poder, señales y prodigios, se usan en un solo versículo más en toda la Biblia. Solo en un versículo más, las 3 palabras juntas. Vayan a Hechos 2 y el versículo 22. Hechos el capítulo 2 y el versículo 22. Está hablando de los milagros de Jesús y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y ahora escuchen, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Satanás va a falsificar lo que hizo Jesús. Los milagros que hizo Jesús, Satanás los va a falsificar. Y los cristianos que basan su experiencia religiosa en milagros, van a caer. Así que el primer método que usa Satanás para engañar a la gente es haciendo milagros mentirosos. Vamos al segundo método. Génesis 3, nuevamente, y sigamos leyendo el relato. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿está citando Satanás la palabra de Dios? ¿Dice él que está citando la palabra de Dios? Sí. Pero ¿cómo la está citando? La está citando equivocadamente. Porque dice, Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Está profesando citar las palabras de Dios. Pero Dios no había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Dios había dicho que no podían comer de ese árbol particular. Es decir, Satanás está citando la palabra de Dios, pero la está citando ¿cómo? Mal. Está citando la palabra de Dios, pero la está citando equivocadamente. El segundo método que va a usar Satanás al final de la historia es llevar inclusive a cristianos a citar la palabra de Dios, pero a citarla equivocadamente para enseñar el error.
va a hacer que la gente le agregue, le quite, cite parte de un versículo, cite textos fuera de contexto, que adultere la palabra. Y van a usar la palabra, pero la van a usar mal, como Satanás usó mal la palabra de Dios. Y el diablo es un experto en esto. Ustedes recuerdan en el monte de la tentación, cuando el diablo vino a Jesús en la primera tentación y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: yo no vivo por pan, ni yo no vivo tampoco por vista, yo vivo por lo que mi Padre dice. Todo lo que yo hago y todo lo que yo decido, lo hago basado en lo que dice explícitamente la palabra de Dios. Y luego en la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús a las almenas del templo y le dice a Jesús: ya me demostraste en la primera tentación que tú confías en la palabra de Dios. Muy bien. Pero si eres el Hijo de Dios, muéstrame esa confianza saltando del templo. Y luego el diablo cita la palabra de Dios. Cita el Salmo 91. El Salmo 91, 11 y 12. Vamos un momentico allí. Salmo 91 y el versículo 11 y el versículo 12. El diablo usa la palabra de Dios, cita la palabra de Dios, pero deja un pedacito por fuera. Dice en el Salmo 91 y el versículo 11 y el versículo 12, Salmo 91, 11 y 12: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Hasta ahí el diablo citó. Y luego saltó la siguiente oración y fue al versículo 12, donde dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dejó afuera: que te guarden en todos tus caminos. Si Jesús hubiera saltado de las almenas del templo, hubiera estado desobedeciendo a Dios. No hubiera estado siguiendo el camino de Dios. Y el diablo lo sabía. Así que el diablo dice: mira, Dios va a mandar sus ángeles sobre ti, para que si saltas te van a tomar en sus brazos y no vas a tropezar en piedra. Pero dejó por fuera la condición que tenía que guardar todos los caminos. Que te guarden, los ángeles nos guardan en todos los caminos de Dios. Si Jesús hubiera saltado, no hubieran estado guardando a Jesús en los caminos de Dios, porque hubiera sido desobediencia. Este es el pecado de la presunción. ¿Saben qué es presunción? Presunción significa reclamar las promesas de Dios en desobediencia. El diablo le está diciendo a Jesús: salta del templo, y luego reclama la protección de Dios. Desobedece a Dios y pide a Dios que te bendiga igual. Reclama las promesas de Dios en desobediencia. Es como un joven que no ha estudiado para un examen, y cuando se sienta delante del examen, ora y dice: Señor, ayúdame a pasar este examen. Esa oración no pasa del techo, porque no ha cumplido las condiciones. Hay que estudiar. Es como un individuo que antes de un viaje se pone detrás del volante y dice: Señor, por favor, protégeme en este viaje, y luego maneja 100 millas por hora. Eso es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Es usar la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia. Es decir, lo que hizo el diablo fue: dejó por fuera la parte que indica que para reclamar la promesa, Jesús tenía que obedecer la palabra de su Padre. Y el diablo es experto en adulterar la palabra. ¿Saben que la mayoría de los cristianos, la parte del Nuevo Testamento que más adulteran son los escritos del apóstol Pablo?
No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, así que no hay que guardar el sábado. Y usan a Pablo, el apóstol Pablo dice que la oración santifica la carne de puerco. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y claro, están usando mal la palabra de Dios, porque lo que están diciendo es que podemos pecar y la gracia de Dios nos salva. Saben que el apóstol Pedro sabía ya que la gente iba a hacer eso. Vayan conmigo a 2 de Pedro. 2 de Pedro, el capítulo 3, y el versículo 15 y 16. 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 y 16. Ya Pedro sabía que la gente iba a usar mal a Pablo, que lo iban a citar fuera de contexto. Dice allí en 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, Pedro lo dice, pero no le echa la culpa a Pablo, sino que dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. No solamente es Pablo, sino como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Para su propia perdición. Esta semana los que estuvieron aquí vieron un ejemplo de esto. ¿Recuerdan el sermón que yo prediqué sobre la fórmula bautismal? Y yo me senté a ver esa presentación en DVD que esa hermana me dio. Y yo les digo que hasta yo estaba medio persuadido. Pero fíjense que yo no como entero, no trago entero, yo mastico. Así que decidí, esto parece ser persuasivo, pero tengo que compararlo con la palabra de Dios. Y fui a la palabra de Dios y compartí con ustedes lo que descubrí. La fórmula bautismal es auténtica. Y la Trinidad es una doctrina bíblica. Pero el diablo está engañando a montones de adventistas usando mal la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que indagar y estudiar la palabra de Dios. Así que el segundo método que usa Satanás es el de citar la palabra de Dios, pero citarla ¿cómo? Equivocadamente o citarla mal. Vamos al tercer método, que es el peor de todos, el más capcioso de todos. Génesis 3 y el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Se dan cuenta que el diablo es un psicólogo? ¿Sabe que el diablo es un psicólogo? ¿Por qué cita mal Satanás la palabra de Dios? Porque él quiere despertar conversación. Es decir, él quiere que Eva responda. Entonces él cita mal para que Eva diga, no, te equivocaste. Eso no fue lo que dijo Dios. Entonces él quiere que Eva defienda el honor de Dios. Y eso es lo que pasa. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿estás equivocado? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Es decir, Dios no nos dijo que no podíamos comer de todo, sino de uno. Cita bien la palabra de Dios, la mujer le está diciendo al diablo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, ahí Eva empezó a hundirse. Bueno, empezó a hundirse cuando empezó a conversar. Porque si usted conversa con el diablo, usted siempre pierde. Pero el diablo es mucho más inteligente que todos nosotros juntos, todos nuestros cerebros juntos. El diablo es mucho más inteligente. Pero ahora
la mujer le agrega a la palabra de Dios, porque está ansiosa de defender, celosa de defender a Dios. Dice, Dios nos dijo que no comiéramos ni que lo tocáramos. La hermana White lo dice, que ella le exageró la palabra de Dios. Y entonces el diablo se aprovechó. Cuando ella dijo que Dios nos dijo que no lo toquemos, arrancó un fruto, se lo puso en la mano, toma. Y le dijo, ¿lo estás tocando y estás muerta? ¡Wow! La mujer lo palpa y no se ha muerto. Ahora, escuchen bien, el tercer método que usa Satanás es el de llevarnos a seguir nuestra lógica y nuestra razón, nuestros razonamientos, en vez de obedecer la palabra de Dios. Y fíjense lo que tenemos aquí. Cuando la mujer dice, Dios nos ha dicho que no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, ya el diablo tiene a la mujer a donde él quiere que esté, donde él quiere que ella esté. Porque la mujer ha dicho que Dios ha dicho que si comen del árbol van a ¿qué? Van a morir. Ahora, ¿qué le dice el diablo? No moriréis. Satanás está jugando un jueguito psicológico con Eva aquí, porque ahora en la mente de Eva hay una contradicción. El diablo ha sembrado una contradicción en la mente de Eva. Le decimos cognitive dissonance, disonancia cognitiva. Porque ella dice, Dios dijo que íbamos a morir. La serpiente dice que no vamos a morir. Si en verdad no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir si comíamos del árbol? Me gustaría saber por qué Dios nos dijo que nos íbamos a morir cuando en verdad no vamos a morir. ¿Cuál es la agenda secreta de Dios? ¿Qué está jugando Satanás? Mind games. Le está diciendo a Eva, mira, piensa. Dios te dijo que ibas a morir, pero yo te digo que no vas a morir. Entonces Eva dice, entonces ¿por qué Dios nos dijo que nos íbamos a morir? Y el diablo le tiene la respuesta enseguida. ¿Ven lo que está haciendo? Dios dice, vas a morir. El diablo dice, no vas a morir. Entonces Eva piensa, ¿y por qué entonces Dios nos dijo que nos íbamos a morir? El diablo dice, ahora te voy a decir. Noten el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él. Ahora te voy a explicar por qué Dios dijo que se iban a morir y en verdad no se van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos. Hay algo que Dios les está escondiendo. ¿Qué creen ustedes que está pensando la mente de Eva ahora? ¿Qué nos está escondiendo? El diablo está jugando jueguitos con la mente de Eva y ella de ingenua, recién creada, se está comiendo el cuento. Sino que sabe Dios, Dios sabe algo. Dios le dijo que iban a morir porque Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Él sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora escuchen bien. Este es el mismo argumento que usó Satanás con los ángeles en el cielo, que tuvo mucho éxito porque logró robar una tercera parte de los ángeles con este argumento. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas que el diablo le dijo a los ángeles, miren, nosotros no necesitamos una ley, porque nosotros somos seres superiores. Nuestra mente siempre nos va a decir qué es bueno y qué es malo, sin que Dios tenga una ley que nos diga qué es bueno y qué es malo.
¿No es eso lo que le está diciendo Eva? Lo que le está diciendo es que ustedes van a ser Dios en un sentido muy especial. Ustedes van a ser Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes no tienen que depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Ustedes mismos lo pueden saber. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Es más, Satanás está insinuando algo terrible. Satanás, la insinuación, y no aparece directamente en el texto, pero la insinuación es fuerte, le está diciendo a Eva, mira Eva. Y es más, la hermana White le dice que la serpiente le dijo a Eva, y no aparece en el texto, pero la hermana White lo dice, lo creo, le dijo a Eva, mira, tú no sabías que las serpientes hablaban, ¿verdad? Y Eva dice, no, ¿sabe cómo yo aprendí a hablar? Comiendo del fruto. Ahora imagínate, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo del fruto, imagínate qué te espera a ti. ¿Qué está haciendo Satanás? Esto tiene sentido. Ahora sé por qué Dios no dijo que no comiéramos. Ahora sí entiendo. Es que Dios es egoísta. Dios no quiere que yo sea como Él. Dios no quiere que yo haga mis decisiones a base de lo que yo sé decir. Dios es el que quiere ser el dictador, el dictamás, que hagas esto y no hagas eso. Lo que está insinuando Satanás es esto. Que Dios en un momento en el pasado comió del árbol. Y cuando comió del árbol, Dios desarrolló la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y después de eso, cuando Dios descubrió el poder que daba el árbol para distinguir entre el bien y el mal, Él no quería que nadie más tuviera esa capacidad. Así que desde ese día en adelante, Dios le dijo a cualquiera que se aparecía por ahí, no comas del árbol, porque si comes te vas a morir. Pero lo que Dios sabía era que no se iban a morir, sino que iban a ser como Él. ¿Están entendiendo? Una tentación poderosa. El diablo está jugando juegos con la mente de Eva. Está tratando de llevarla a que siga su lógica en vez de seguir la palabra de Dios. Vamos al cuarto método que usa Satanás. Método número 4. Génesis 3. Y vamos a leer el versículo 6. Y vio la mujer. ¿Qué hizo? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Satanás está tratando de llevarla a que siga los testimonios de sus ¿qué? De sus sentidos. Vio. Bueno para comer, ¿qué sentido estaría involucrado ahí? El gusto, bueno para comer, sabroso. ¿Y qué era agradable a los qué? A los ojos. ¿Y árbol codiciable para alcanzar qué? La sabiduría. Y tomó, ¿qué sentido está involucrado ahí? Tacto. Comió. ¿Cuál sentido? Gusto. Y ya el oído está involucrado porque la serpiente le está hablando. Y tomó de su fruto y ¿qué? Comió. Está tratando de llevar a Eva a seguir el testimonio de sus 5 ¿qué? De sus 5 sentidos. Lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que gusta, lo que palpa. Está tratando de convencerla de que debe seguir lo que dicen sus sentidos, sus 5 sentidos. Ahora escuchen, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos ni siquiera confiar en nuestros propios sentidos. ¿Saben qué tiene planeado Satanás para la raza humana en el tiempo del fin? La sierva de Dios dice que Satanás y sus ángeles se van a disfrazar como seres queridos que murieron. Escuchen bien. Dice ella que la falsificación será perfecta. La forma será perfecta. La voz será perfecta. Todo será perfecto. Es como si estuviera ahí el difunto.
Y dice ella que Satanás especialmente va a usar esta tentación para los adventistas. No tiene que usarlo para los no adventistas porque ellos ya creen que los muertos no están muertos. Tiene que convencer son a los adventistas que no creen que los muertos saben nada. En Primeros Escritos, página 87 y 88, ella lo dice. Dice que tendremos que ignorar el testimonio de nuestros sentidos. Tendremos que decir, te veo, te oigo, te siento, pero la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Será una prueba inmensa, dice ella. Será un engaño increíble. ¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando ni siquiera el gobierno puede distinguir entre un billete genuino y uno falso. Inclusive la hermana White dice en esas páginas 87 y 88 de Primeros Escritos, en lo que se conoce como la visión del tren, dice que vio un tren y parecía que todo el mundo iba en el tren y miró el conductor del tren y era un hombre elegante, bien vestido, que tenía carisma, todo el mundo en el tren lo admiraba y la hermana White estaba confundida, la profeta de Dios estaba confundida. Y le dice al ángel que está dándole la visión, le dice, ¿quién es ese? Y le dice, es el diablo disfrazado como ángel de luz. Y tiene casi todo el mundo engañado. Y va a la velocidad del rayo a la perdición. Hermanos y hermanas, su palabra tiene que ser nuestra fortaleza. O si no, seremos engañados. Tendremos que ignorar nuestros 5 sentidos por obedecer la santa palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos en la iglesia, muchos de los eruditos, de los educados, que por ejemplo están diciendo, bueno, hemos examinado los registros geológicos y hay que reevaluar el relato bíblico de la creación. Sí, la Biblia dice que fueron 6 días de creación literales y un 7º día literal, pero cuando examinamos la naturaleza dice que el mundo tiene millones de años. ¿A quién le cree usted? ¿A los científicos o a la Biblia? Mis hermanos y hermanas, a la Biblia, a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Me hace recordar 2 historias bíblicas. 2 hombres que fueron un contraste radical entre el uno y el otro. ¿Recuerdan a Sansón? Vio a esta mujer de Timnath, hermosa, toda pintada, llena de sus adornos. Y Sansón, bueno, se le desviaron los ojos rapidísimo y el corazón le latía a millón. Y como era costumbre, va donde los padres y dice, yo quiero que ustedes me consigan esa mujer. Y los padres le dicen, pero Sansón es filistea, te va a extraviar el corazón. ¿Y sabe lo que dijo Sansón? Se encuentra en Jueces 14, dice, consíganmela porque ha agradado mis ojos. Y eso le costó los ojos. Literalmente le costó los ojos. Porque le sacaron los ojos. Tal vez hay un simbolismo que Dios quiere enseñarnos ahí. Que tú no puedes seguir lo que te dicen tus ojos. La Biblia dice, no cometerás adulterio. No fornicarás. Y Sansón debería haber vivido por eso en vez de seguir lo que dicen sus ojos. El contraste es con José. La esposa de Potifar era hermosa. La sierva de Dios dice que era a knockout. No usa esa palabra, ¿no? Y todos los días le decía a José, mire, José, te quiero, José. Y un día, está desesperada,
Y le dice a José, José, acuéstate conmigo. ¿Y qué dice José? ¿Qué guiaba la vida de José? Dice José, uy, 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 que no te puedo resistir. No. José se zafó, ella quedó con la ropa de José en la mano. Y José le dijo, ¿cómo puedo yo cometer este grave pecado contra mi Dios? Él sabía que la Biblia dice, no cometerás adulterio. Dijo, yo no hago lo que me dicen mis ojos, ni lo que dice mi corazón. Yo hago lo que dice la palabra de Dios. Vivía por toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra, su fortaleza. Vamos al quinto método rápidamente, porque el tiempo ya prácticamente se ha ido. Última parte del versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y ahora escuchen bien, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Saben cuál es el quinto método? Satanás usando gente para tentar a otra gente. Satanás no tiene que hacerlo directamente. Satanás ahora usa a Eva para tentar a Adán. Y así hace Satanás con la gente con quienes nos asociamos. Por eso tenemos que tener cuidado con quienes nos asociamos. Y dice la sierva del Señor que cuando Adán escuchó a Eva, que Eva le dijo, mira, come del árbol. ¿Sabe lo que le decía a Eva? Dice, me siento más fuerte. Y dice, mire, Dios dijo que el día que comiéramos íbamos a morir. Estoy vivita. Y dice que Adán la vio igual de hermosa que siempre. Y aunque Adán sabía que ella había cometido un terrible error, como que por ahí atrás en la mente decía, bueno, ¿quién sabe si de pronto Eva tiene razón? Y comió del fruto como el resultado de la tentación de Eva. El gran pecado de Adán fue que amó más a Eva que a Dios. No podía resistir la idea, hermanos y hermanas, de vivir sin su querida Eva. Para él, Eva fue más importante que Dios. Y saben que esto tiene una lección muy importante. Cuando dice Eva, dice la sierva del Señor que Eva se sintió como rejuvenecida, como con una fuerza especial cuando comió del árbol. ¿Saben que así es que opera el mal? El mal es como una inyección de adrenalina. Por ejemplo, cuando una persona comete adulterio con una mujer que no es su esposa. Cuando está cometiendo adulterio, ¿cómo se siente? Yo no sé porque yo nunca he cometido adulterio. Pero me dicen que, la emoción del momento, ¿verdad? ¡Wow! Pero ¿qué pasa después? Empieza a recriminar la conciencia y empieza a carcomer el corazón. Así es el pecado. ¿Saben que en el cielo Satanás comenzó la rebelión? Y cuando conquistó a algunos ángeles, esos ángeles llegaron a ser tentadores de otros ángeles. Así que tenemos que tener cuidado de la influencia de otras personas. Y aunque nos cueste, aunque signifique romper relaciones con familiares y con amigos, hay que hacerlo. Por ser fieles a la palabra de Dios. Satanás tiene grandes engaños preparados para el mundo y para los adventistas. Hermanos y hermanas, y nuestra única protección es obedecer explícitamente la palabra de Dios. Pero escuchen bien, muchas veces nosotros no podemos decirle a Satanás, escrito está.
porque no sabemos dónde está escrito. Y aún peor, no sabemos contestar, escrito está, porque no sabemos si está escrito. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que saturarnos de la palabra. Tenemos que escudriñarla y hacerla parte de nuestra fibra, parte de nuestro ser, porque si no seremos engañados. Termino con una ilustración. Tuve el privilegio de enseñar teología en la ciudad de Medellín, Colombia, hace varios años, por 6 años. Un día fui a un almacén en el centro de la ciudad de Medellín, saqué un billete de 10,000 pesos en la caja y pagué con el billete de 10,000 pesos. La cajera agarró el billete, lo arrugó en la mano, luego entonces lo miró en la luz y enseguida llamó a un policía y dijo: venga, este me dio un billete falso. Vino otro policía, se unió a él, entre los dos, uno por un brazo y el otro por el otro brazo, me llevaron por allá a un cuartico de atrás. Yo estaba preocupado, les digo, porque por allá uno es culpable hasta que se compruebe inocente. Y empezaron a indagar, empezaron a decir: bueno, ¿dónde tiene la maquinaria? ¿Cuál maquinaria? Yo no soy falsificador. Le dije: mire, yo soy profesor. ¿Así? ¿Y de dónde es profesor? Yo soy profesor en el Instituto Colombo Venezolano, profesor de teología. Y cuando dije eso, la expresión de uno de los policías cambió positivamente. Dijo: ¿usted enseña en el Colombo Venezolano? Le dije: sí, ¿cómo no? Ese colegio es muy bueno, yo lo conozco. De allá no vienen falsificadores. Y estoy diciendo: gloria al Señor. Entonces ese policía me dijo: mire, yo quiero mostrarle cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Y fue a la caja, buscó el billete falso de 10,000, le pidió que le prestara también un billete genuino y lo trajo y dijo: mire, usted cuando arruga el billete de 10,000 pesos, que es de papel falso, se queda arrugado. Pero cuando usted arruga el genuino, se va abriendo un poquito así como una flor. Y de verdad, mire. Y luego puso en la luz el billete, dice: mire, ve que el billete genuino tiene una raya marrón que cruza el billete. Y mire, el falso no tiene ninguna raya. Es verdad. Y dice: y mire la cara de Simón Bolívar. Está clarita en el billete genuino, pero está borrosa en el billete falso. ¿De verdad? Dije yo. Y luego entonces tenía una luz negra allí, metió el billete genuino debajo de la luz negra y le brillaban los círculos. Metió el falso y no le brillaba nada. Y dije: wow, ahora sí sé cómo distinguir uno falso de uno verdadero. Escuchen bien, usted nunca puede conocer el error al menos que conozca la verdad. Solo conociendo las características del billete genuino podía distinguir el falso. Así que ¿saben lo que hacía después de eso? Cuando iba a pagar con un billete de 10,000 pesos, la cajera agarraba y miraba el billete para ver si era genuino. Y cuando ella me daba los vueltos, yo agarraba el billete y lo miraba en la luz también. Y un día una cajera me dijo: ¿y por qué usted mira el billete? Le dije: porque usted lo miró primero. Si usted tiene derecho, yo también tengo derecho. Esa experiencia me enseñó una gran lección, hermanos y hermanas, y que nosotros debemos aprender esta mañana, y es que la única forma como nosotros podemos distinguir el error es conociendo la verdad. Y por eso es que el diablo nos ha llevado, nos ha distraído con el televisor, con la música, con la recreación, con 2 y 3 trabajos. Porque él quiere distraernos en todo
cosas menos estudiar la palabra. Porque Él sabe que estudiando la palabra de Dios y asimilando la palabra y haciéndola parte de nuestra vida, no podrá vencernos en el conflicto que pronto estallará en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, mi oración hoy es que nosotros no vivamos solamente de pan, sino que vivamos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Padre, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por abrirnos tu palabra. Pero no es suficiente conocerla, Padre. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Qué insípidas son las cosas del mundo comparadas con tu palabra. Tu palabra es comida de verdad. Todo lo demás es junk food. Ayúdanos, Señor, a amar la comida sólida de tu palabra. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y por cumplir tu promesa para con nosotros. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado. Ha sido un placer estar con ustedes. Por favor, oren que Dios derrame su espíritu hoy sobre este campamento.